Conciencia y consentido, donde el conocimiento se encuentra con lo cotidiano. Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia y Consentido. Hoy nos reunimos para hablar de un tema profundo, complejo y muy presente: ser mamá hoy en día. ¿Qué significa maternar en este tiempo? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se espera? ¿Qué se vive? ¿Qué duele y dónde duele? La maternidad está llena de expectativas, de mandatos, de ideales y también de silencios. Hoy queremos abrir la conversación desde distintos ángulos, con ciencia, pero también con mucha empatía. Navy, ¿tú qué nos puedes platicar de la maternidad hoy en día desde tu área? La maternidad, me gustaría antes de empezar sobre mi área, porque sí soy psicóloga, pero también soy mamá, y la maternidad marcó un antes y un después profesionalmente. Siempre me he dedicado a atender a niños, adolescentes y adultos, y también en la parte de la docencia. Pero cuando yo fui mamá, de pronto muchas cosas de la teoría en la práctica fueron súper difíciles. O sea, de pronto uno le podía decir al paciente, no, ponle más límites, no, sé más firme, no, sé, etc. Todo lo que te dicen que tiene que pasar. Pero cuando ya lo vives en carne propia, uno puede darse cuenta que no siempre es tan sencillo y que vivimos en un contexto en el cual de pronto podemos ser señalados. Entonces, ¿qué sería la maternidad desde la psicología? Sería acompañar a estos padres, a esta madre y este padre, a que lejos de pensar en qué van a decir los demás de mí, puedan disfrutar y gozar cada momento con sus hijos. Porque si bien es muy cansado todas las etapas, digamos desde el embarazo, muchas, pues todo lo que tienen que hacer, como lo prenatal, medicarse, las citas, vivir con esta angustia, porque generalmente el embarazo se disfruta, pero también hay mucha angustia, mucha incertidumbre de saber cómo va, ¿no? Porque no lo podemos ver, lo podemos sentir, y si de pronto no lo sienten, las mamás embarazadas se angustian, y ya tú, Fer, nos dirás en la parte médica, pero esto se transmite al bebé. Entonces, de llevar como un proceso psicológico o tener como esta conciencia, ¿no? Justo, ayudará a que lo vivan mejor. Después, cuando nacen los bebitos, es un agotamiento físico, porque pues al final el bebé demanda esta parte de nutrientes, esta parte de crecimiento. Y después la infancia empieza a tener otros roles, porque el niño empieza a ser más social, empieza a darse cuenta que el mundo va más allá de los papás, ¿no? Más allá de este lugar seguro que es la casa. Y se empieza a enfrentar con temas de no aceptación, con temas de lo que se espera de él, de expectativas, de ponerle límites, aparte de todo, tener que aprender normas sociales y la parte cognitiva. Entonces, para el chiquito es complicado y para los papás aún más. Y si los papás trabajan, de pronto es sentirse con culpa de decir, lo dejé todo el día en la escuela y llega a la casa y entonces lo regaño, pero también lo tengo que educar. Pero también hay que disfrutar, ¿no? Entonces, la maternidad, como digo, viene con muchas expectativas, con muchas señalizaciones, y lo que yo pido a los papás de mis pacientes es como hacer una pausa, abrazarlo y decirle, aquí estoy y los dos nos vamos a equivocar, pero también los dos vamos a celebrar triunfos y logros. Entonces, como ven, es un tema muy complejo, ¿no? Que a mí como profesionista me es muy grato acompañar los procesos de los pacientes, y a mí como mamá me ha sido muy grato, pero también muy retador y muy cansado de pronto el ser mamá y tratar de hacerlo perfecto. Y cuando me doy cuenta que estoy cayendo en esta parte de tienes que ser la mamá perfecta, donde lo lleves a las clases, lo lleves al parque, donde le des la nutrición necesaria, que lo lleves a sus consultas, que vaya creciendo bien, de pronto digo una pausa, lo abrazo y le digo, a ver, vamos a relajarnos nosotros y entonces vamos a seguir, ¿no? Organizando y priorizando. Entonces, ser mamá en estos tiempos también incluye tener mucha estructura, muchas rutinas y, bueno, creo que ya dije muchas cosas, pero creo que es una sensación de pronto asfixiante cuando te dejas llevar por lo que esperan los demás de ti. Es que justo yo creo que cuando romantizamos esta parte de la maternidad, y que muchas veces lo hacemos sin querer, ¿no? Pero estamos dejando fuera muchísimas de las realidades, como tú comentas, que viven las mujeres y también los hombres, ¿no? Sí. Porque ya ahorita, por ejemplo, el tema laboral, ¿no? Claro. Que hace rato, justo antes de grabar, platicábamos de camino, que
que por ejemplo, antes las mamás generalmente eran mamás muy jóvenes. Claro. ¿No? Y hoy en día ya cada vez son mamás un poco más grandes, justo porque primero su prioridad es la parte a lo mejor profesional, ¿no? Sí, o querer tener una estabilidad, ¿no? Yo veo muchos de mis amigos que son pareja que todavía piensan en esta maternidad o en este paternar, pero lo frenan porque quieren una mejor estabilidad. Sí, una estabilidad económica. Claro, o ese equilibrio donde, bueno, ya no me voy a ir a tal lado a hacer un doctorado o ya no me voy a ir a tal lugar, entonces ya puedo enraizarme, ¿no? Ya puedo estar en esta casa para poder vivir. Y que también es, creo, súper importante buscar esta estabilidad, ¿no? O sea, porque también creo que no solo es ser mamá o ser papá Debo confesar algo. Ser. A mí me pasa algo muy extraño. Claro, fui mamá a los 41. Entonces, en el hospital era primeriza añosa, ¿no? Gracias al cielo ya no era vetusta, pero ya estabas catalogada, lo que está diciendo Navy, ¿no? Y me daba mucha risa porque mi madre a mis hermanos los tuvo joven, pero a mí me tuvo grande. Entonces ella siempre decía, yo ya te tuve vieja, y yo ya te tuve vieja. Y cuando empiezas a crecer dices, en realidad no me tuvo vieja, ¿no? O sea, pero yo me acuerdo muchísimo, perdóname que te interrumpa, pero pues ya tengo muchos años conociéndote. Y una frase así que la recuerdo perfecto que una vez me dijiste fue como, es que a mí me tocó una mamá ya con mucha experiencia. Claro, una mamá sabia. Exacto, una mamá sabia. Sí, y eso me encantó, ¿no? O sea, yo no tuve a la mamá que viajaba y que subía escaleras y que me enseñó a andar en bicicleta y a patinar, ¿no? Pero tuve una mamá distinta, una mamá que ya sabía controlar su paciencia, ya sabía a lo mejor mis enojos, ya sabía por dónde entrar, ¿no? Yo no recuerdo una adolescencia en conflicto con ella. Entonces, esa parte creo que fue muy buena. Y ahora que soy mamá, pienso en eso, digo, sí, padrísimo, porque a lo mejor mi hijo llegó cuando tenía que llegar, cuando ya tenía yo muchos logros y muchas experiencias que agradezco a la vida, agradezco a Dios, ¿no? Pero también es cierto que me fascinaría ser 10 años más joven para poder vivir esa parte motriz con él, ¿no? Así de trepar un árbol y no sentir el terror y demás. Porque es eso, conforme vas creciendo empiezan más miedos que antes no existían, ¿no? Hoy veo peligroso un columpio, hoy veo peligroso cosas que dices, Marta, ¿en qué momento no? Algo pasó? Y no debería de ser. Entonces, es cierto que romantizamos muchas cosas, es cierto que me fascina que hoy en día se pueda hablar de cosas que suceden antes y durante la maternidad, ¿no? Cuando llegué al hospital la primera vez, el ginecólogo es muy amigo mío y me conoce desde muy pequeñita y me dijo eso, te voy a cuidar como si fueras mi hermana, ¿no? Y de verdad lo hice, eso lo agradezco en el alma. Pero yo tenía mucho miedo por la edad, por la resistencia a la insulina, ¿no? P, X y Z. Pero conforme vas avanzando dices, no es cierto, esto es naturaleza. Hay que entender que esto es naturaleza. Y a mí me impresiona. Exacto. Me impresiona, digo, sé la teoría, ¿no? Pero me impresiona cómo desde el momento del embarazo, ¿no? Uh-huh. Cómo se van dando todos estos cambios que las mujeres van viendo en su cuerpo. En sus emociones. Ajá, toda esta parte emocional, que tú puedas crear vida, o sea, a mí eso me maravilla. O pensar de pronto que hay dos corazones latiendo ahí adentro. Sí. Algo tan cursi como eso. Y es una belleza, ¿no? Lo de la lactancia. Claro. O sea, a mí el hecho de que desde el embarazo, y de hecho me formé como consejera en lactancia, y pues cada vez estoy mucho más maravillada con este tema por todos los beneficios obviamente que tiene físicos, pero también la parte del vínculo emocional, o sea, todos estos beneficios que una lactancia puede generar, pero cómo el cuerpo es capaz de generar todo esto. Claro, a mí eso me sorprendió. Yo no tuve una gota de leche previa a darle, ¿no? Pero me dieron al bebé y lo puse en los brazos y le pegas el pecho y sientes cómo baja por primera vez ese líquido y dices, ¡ah!
Sí. Qué increíble, ¿no? La sorpresa que a lo mejor te pasó en tu primer orgasmo, te pasó, ¿no? Pero es esa sorpresa de sentir por primera vez que hay algo en tu cuerpo que vive. Y justo que por ejemplo, si el bebé se enferma de algo, cómo la composición de la leche cambia para curar a lo que ese bebé en ese momento necesita. Wow. ¿No? Sí, a mí se me hace impresionante. Sí, que se nota en las bolsitas, ¿no? De leche. Ajá. Es como se ve cuando es, ¿cómo se llama? El calostro, que y es la después primera. va cambiando de tono e incluso al final, ¿no? Pareciera que se hace como diferente color y entonces eso ayuda a que el bebito tenga esos nutrientes. Y ahí, por ejemplo, tocaste un tema importante. Muchas mamás se sienten muy culpables de no poder dar leche, ¿no? O sea, de no poder lactar a sus bebés. Y desde la psicología, lo que se pide a las personas que por algún impedimento físico no pueden amamantar a su bebé es darle el biberón, pero siempre haciendo contacto visual con tu bebé. O sea, que el biberón sea como que él no note que es un objeto externo, ¿no? O sea, Claro. que no se lo dé, no sé, a veces le ponen ahí el peluche y entiendo que por practicidad de pronto es como, órale, tómate tu biberón en lo que yo hago otra cosa. Pero los primeros días, los primeros meses, es muy importante que estar sea con la el bebé. mamá quien, si no le puede dar pecho, que le dé el biberón, ¿no? Entonces, ahí hay un tema importante porque de verdad las mamás se sienten como con esta culpa y a veces eso genera que haya como esta parte de depresión, ¿no? En la maternidad. Claro, además es esa parte donde te va a afectar en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito a lo mejor de ser mujer y de decir, bueno, ¿y mis pechos van a seguir siendo los mismos o van a Sí. seguir en su misma postura, ¿no? Que hay mujeres que de pronto dicen, yo no quiero porque no quiero que se deformen mis pechos. Claro. Y ahí, digo, desde la mirada psicológica es, entonces, como, ¿por qué quisiste ser mamá? ¿No? Porque creo que, no sé si se active algo físicamente, pero sí psicológicamente se activa como un botón de todo el tiempo estar alerta, de todo el tiempo estar con estos miedos que decías, Marta, de ahora veo un columpio como con todos los riesgos, claro, porque algo que salió de ti, algo es que justo es parte este de ti. vínculo que se va Exacto. haciendo y justo por eso, por ejemplo, en todo este tema de lactancia, es algo por lo que también se promueve mucho. O sea, sí, por supuesto, tiene muchos beneficios físicos, pero también esta parte del vínculo afectivo con la mamá, hay una programación. Y desde los... hay una demanda, hay un cansancio también, hay un dolor, ¿no? O sea, también así como digo que la magia de sentir cómo sale, también el dolor cuando de pronto succiona y te duele. Pero, y ahí lo te importante es rasca. tenerlo como una red de apoyo, ¿no? O Sí. sea, tú decías que tuviste un muy buen ginecólogo, también es muy bueno que de pronto tengas, digo, en mi caso, el ginecólogo también decía, si te empieza a doler, tienes que ponerte pañitos, ¿no? O la sabiduría de tu mamá o de tus hermanas o tías que te pueden ayudar a dar tips. Pero algo importante antes de que se me vaya es, desde la psicología, desde el psicoanálisis, había una teoría donde decía que el bebito cuando nace como con, le llaman autismo primario, pero no tiene nada que ver con el tema de neurodivergencias, o sea, es desde el psicoanálisis. Entonces, decía que el bebé lo que nace es creyendo que es una extensión de la madre, ¿no? Entonces, al momento de que se hace este vínculo de mirar al bebito, ahí le ayudas a que el bebé vea que hay otro mundo lejos de solo él y la mamá, que no son uno solo, ¿no? Entonces, esto ayuda a que la mente vaya empezando como a crearse. El vínculo ayuda a ver que hay más allá. Si hay un bebito que lo dejaron abandonado, que no tuvo este contacto, de pronto son chiquitos que de alguna manera no está confirmado, ¿no? Científicamente, pero sí presentan algunos retrasos neurológicos, ¿no? Donde no hubo este contacto con el otro. Apego y desapego. Exacto, y ver que hay alguien que te está cuidando y hay alguien que está ahí en el mundo, ¿no? Aquí además, por ejemplo, ya seguía una aplicación con todo esto de la maternidad y había un consejo que a mí me encantó porque lo hacíamos mucho mi esposo y yo, y era que de pronto él te llevaba al bebé para que le dieras de comer, ¿no? O que él también formaba parte en esta, no sé, en los primeros días que te despiertas a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana y que tienes que estar dando constantemente el pecho. Y es justo esta red. Exacto. Esta red de apoyo. El bebé también observa que es la madre Su y que entorno. es el padre. O que es, exacto, que hay un entorno Seguro, y que no es, ¿no? Un entorno y que seguro. ahora se promueve mucho, ¿no? Que el papá cuando carga al bebé esté sin playera para sentir también piel a piel de parte del papá, ¿no? O cuando los bañan, claro, Sí. que a lo mejor tú lo amamantas,
pero él es el que lo baña o el que está cargándolo y entonces ahora, sienten esto. De hecho, ahorita que comentaste eso, esta parte de la parte de los papás, ¿no? Y pegárselos y todo. Recuerdo mucho una clase en la certificación que hice como consejero en lactancia, que pues justo vemos muchas veces como la lactancia solo esta parte bonita, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si la mamá necesitó estar en terapia intensiva y entonces no va a poder estar en ese momento con su bebé? ¿O qué pasa si la mamá, o sea, por distintas razones, ¿no? Entonces ahí nos explicaban la importancia que también genera para el bebé, para crear justo este entorno seguro que comentaba Marta, el que los papás también se lo pegaran, ¿no? Eso también va a generar este vínculo papá-hijo, ¿no? Claro. O hermano-hijo. Sí, y que ahí en esta parte de los bebitos que están en cuidados o que la mamá no puede estar o los bebitos que están en terapia intensiva, en los cuneros, muchas veces se usaba el método canguro, ¿no? Que justamente es pegártelo. Y si la mamá no podía estar, a mí me tocó escuchar de una pediatra alguna vez que les pedían ropa, ¿no? Incluso creo que era ropa interior o ropa con el olor de la mamá para que el bebito lo pudiera tener, ¿no? Entonces, es justo esta parte como de la maternidad. Ahora, Marta, tú decías algo de la paternidad, ¿no? De que el papá ahí veía, pero también pasa que hay mamás que son solteras. Entonces, a mí me llegan al consultorio muchos donde me dicen, bueno, es que no, solo soy yo, ¿no? Y también hay un montón de culpa de pronto en no tener esta figura paterna. No, claro, pero que justo alguien más va a sustituir a esa figura y eso es lo importante de hablar, ¿no? Estas huellas que hablamos de los papás o estas huellas de las mamás, pero hoy en día, ¿no? Cuando nos encontramos con estas parejas que son del mismo sexo y también esa otra figura que está fungiendo ese rol y que es la parte más importante, ¿no? Es saber que este espacio, sea papá, sea mamá, sea hermanito, sea la tía, sea el tío, sea el abuelo, funcionan como parte de este entorno, ¿no? De esta red de apoyo que mencionaba Fernanda. Sí. Entonces, que muchas veces eso, ya hemos ido diluyendo estos arquetipos o estas figuras que antes estaban sumamente marcadas. Y que tú nos platicabas, ¿no? Que en la literatura justo había varios autores que habían hecho como todo este tipo de madres, ¿no? La madre, bueno, tú eres la experta, platícanos de eso, de la literatura. Porque había uno que me gustaría que lo comentaras, de la mamá que lo alejaron de su bebito. Y entonces cómo desde la literatura se ha podido como describir situaciones donde hay esta violencia obstétrica, ¿no? Sí, y justo tú comentabas cuando veníamos de camino que como que se hablaba de la mamá buena y la mamá mala, Ajá, ¿no? exacto. Y Marta justo nos comentaba que en mucho en la literatura manejan como esas figuras. De todo. Como distintas figuras. Claro, ¿no? es que pareciera que es eso, ¿no? Que la literatura es como el registro de la historia y a final de cuentas desde la antigüedad nosotros vemos esta figura o este arquetipo de la madre, ¿no? Entonces encontramos todo lo que puede mitificar a la mujer, ¿no? La mujer amante, la mujer esposa, la mujer mamá, la mujer hermana, la mujer hija, la mujer... Y entonces, bueno, ¿no? Desde la psicología también, cuando hablamos de un complejo de Electra o cuando hablamos de un complejo de... ¿no? Pero, pues, han dejado estos rasgos de cómo tendría que ser, ¿no? Las expectativas que decía Navy y que luego nos causan terror. Hay obras de teatro maravillosas, ¿no? Pienso en Yerma de Federico García Lorca, donde la chica siente una culpa terrible y un dolor terrible porque ella está seca, ¿no? Y utiliza la palabra estoy seca porque no puede ser mamá y porque hace todo cuanto puede por querer concebir. Y que es una presión social que podemos estar en el siglo XXI y de todos modos, sigue existiendo. No, sigue existiendo, claro, ¿no? Es en el instante en el que uno se casa empiezan así, ¿cuándo? Creo que en el instante en que naces mujer es como, bueno, cuando sea mamá, sí, y entonces claro. si juegas a las muñecas es y cuando seas mamá vas a ser una mamá muy, no sé, muy cariñosa o muy regañona. Y entonces creo que esta parte también... Claro, ese chip que está metido en Sí. nosotras, es cierto. Yo cierto. pensaría un poco cuando me preguntaba yo sobre la literatura, pensaba en este cuento de Mujercitas, ¿no? Claro. Entonces, porque yo Pero crecí aparte con que ese. era bellísimo ver las personalidades de Exacto. cada una, ¿no? Exacto. Y yo creo que era así como la que todos queríamos ser. Pero claro, es Y eso. desde el juego. Desde el juego. De chiquitas jugamos a ser mamás. Exacto. Sí.
Y justo como dices, es un chip que ya traemos insertado, que a lo mejor ya ni necesitas que la gente te lo diga, ¿no? O sea, ya uno solito tiene ese chip de, híjole, ya tengo 36, ¿no? Pero yo, o sea, como pensando un poco en qué significa ser mamá en este tiempo, creo que lo que más digo en el consultorio es que se quiten la culpa. O sea, y cambiar la palabra. Es que provoca culpa todo, ¿no? Sí, que ya provoca sé. culpa ser mamá, provoca culpa Pero no serlo, yo justo provoca culpa lactar, no lactar, Exacto. provoca... Y no solo poner límite, darle de comer, porque acá nuestra amiga Fernanda es especialista en esta parte de nutrición infantil. Y a mí cada que platicamos es como de, no lo estoy haciendo bien. O sea, el lunch de hoy fue terrible, no le di esto, no le estoy dando las vitaminas necesarias y mi mamá sí me hacía mis jugos en la mañana y todo. Y de pronto es como, es que a mí no me da tiempo, ¿no? Es que es justo, creo que justo la maternidad empieza desde el momento uno que estás embarazada, ¿no? Pero ahí, o sea, no se acaba cuando nace y no solamente es la primera infancia cuando empiezas a lactar, ¿no? Es todo lo que va a conllevar tener un hijo con las ocupaciones que hoy en día el mundo te pide. Claro, ¿no? y con las exigencias, ¿no? Que de pronto te digan en el trabajo, bueno, pues ve cómo lo cuidan o ve dónde lo tienes que dejar. Ese es otro tema. Que justo, por ejemplo, la OMS marca, ¿no? Que lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida y ya después que inicia la alimentación complementaria hasta los 2 años. Y sí, justo pero el trabajo, otro día, ¿cuánto tiempo te da? Claro, y hay países como Chile que sí te dan los 6 meses. Sí, te dan más incapacidad. Y está maravilloso. Y justo el otro día que nos vimos Navy y yo, estábamos justo platicando de esta parte de, pues, o sea, hasta los 2 años seguir con lactancia materna, pues en muchas ocasiones llega a ser complejo, ¿no? Para las contraproducente mamás. En la parte psicológica, que fue un debate importante que tuvimos, porque depende desde qué punto la mamá sigue lactando a los 2 años, ¿no? Porque ahí... Que por a mí me dieron leche hasta los 3. Que por me daban café, pero me daban leche. Su sistema inmune todo lo que da. Todo lo que da. Y por ejemplo, es un tema también cultural. Claro. ¿No? O sea, hoy en día hay es países muy europeos normal. que justo te recomiendan que incluso hasta los 5 años. No, psicológicamente no estoy de acuerdo. Bueno, aquí médicamente también. yo sí puedo defender que hasta los 2 años por la parte de la microbiota, porque la microbiota se termina de fortalecer entre los 2-3 años y por eso es que se habla de los primeros 1000 días de vida, que justo se dice los primeros 1000 días de vida y uno piensa inmediatamente como esta parte de ya que nació. Y no, los primeros 1000 días de vida empieza desde la fecundación. Los 9 meses de embarazo, pensando que es un embarazo de 9 meses, el más primer año y el segundo año de vida, ¿no? Entonces, son estos primeros 1000 días de vida que ya se está fomentando que sean 1500 por esta parte de la microbiota, que haya un equilibrio y entonces eso también favorece al sistema inmunológico. Pero justo esa parte que me decías de, creo que hay que tratar de fomentar y creo que es algo que buscamos mucho en este podcast, que justo son temas cotidianos, ¿no? En este tema no fomentar que no exista la culpa, ¿no? O sea, yo en consulta, por ejemplo, llegan las mamás sintiéndose, pues muchas veces muy culpables porque su hijo tiene obesidad, ¿no? O porque no le da tiempo a la mamá de prepararle su lunch, como muestran las loncheras saludables. O que no le enseñaron a comer de todo. O que no come de todo. O ahorita con esto que hay de alimentación selectiva, porque ahora hay cada vez mucho más información, ¿no? Entonces, justo creo que yo algo que busco mucho en mi consulta es dar este acompañamiento a las mamás, ¿no? O sea, que no sientan culpa si a lo mejor les está costando trabajo lactar, ¿no? Que no sientan culpa si a lo mejor no le están dando todos los grupos de alimentos. Claro, o a las ¿no? mamás veganas, ¿no? Que de pronto sufren porque le están dando carne y dices, hey, es parte de su crecimiento, ¿no? Pero justo bueno, yo algo que busco mucho es como explicar, orientar y acompañar, ¿no? Que justo pierdan esta culpa de por mi trabajo no lo estoy haciendo bien, porque siempre creo que en la maternidad, paternidad va a haber errores. O sea, no hay una guía que diga, para ser la mamá perfecta tienes que hacer esto.
No, y ¿no? que además un día tampoco va a afectar, ¿no? O sea, es quitarse la culpa de tal vez hoy no le di el lunch perfecto, pero el día de mañana va a estar mucho mejor. Exacto. Y lo que yo siempre digo es modificar la palabra culpa por responsabilidad. La Sí. culpa es persecutoria. La culpa a nivel inconsciente es como buscar a quién voy a dañar o a matar Acuchillar. o a acuchillar. O sea, digo, no literal, ¿no? Pero yo les digo, cambia la palabra por responsabilidad y empieza a modificar esta palabra, ¿no? Empieza a darle otro sentido, ¿no? Que sea como, ok, fue responsabilidad de mía, no, este día no pude porque no me desperté temprano y entonces lo que tengo que hacer es modificar estos hábitos que me van a ayudar a estar más tranquila. Sí, tal vez tengo que hacerle caso al despertador a las 5 de la mañana, pero esto me va a llevar a que tenga una rutina más tranquila durante el día donde yo pueda, antes de llevármelo ahí metiéndole el yogur o metiéndole lo que sea necesario, decirle, ok, tuviste este tiempo para comer, ¿no? Entonces, creo que el tema de la maternidad hoy en día es disfrutar, es quitarte esta parte de responsabilidades, ¿no? Y es entender que estamos en el camino. Hay un poema precioso, precioso, que justo le habla el papá a la hija y le está diciendo algunas cosas que van a sucederle, ¿no? Dice, tendrás amor, tendrás amigos, va a venir, ¿no? Bienestar, vas a vivir feliz, pero, perdón que no te diga más, pero yo aún estoy en el camino. Exacto. Y es eso, o sea, somos papás que vamos aprendiendo a ser papás en el camino. Y que se tiene que tomar cada caso individual. Este tema que debatíamos Fer y yo de la lactancia, entiendo, pero siempre habrá que ver cada tema, cada caso personalizado, porque habrá que entender desde dónde la mamá quiere mantener pegado al bebé a ella durante tanto tiempo. O cuántos ejemplos de literatura de estas mamás castrantes. Donde también hay momentos donde los niños empiezan a, lejos de solo nutrirse, también erotizarse. Entonces, no hay que decir sí ni no, sino hay que atender el caso individual, notar cuál es la historia de la madre, ¿no? Cuál es la historia, desde dónde fui mamá, porque también eso tiene mucho que ver. Desde dónde estoy siendo mamá, desde dónde yo quise tener un hijo, desde dónde yo decidí en este momento no tener hijos, ¿no? Porque también se vale. Claro. Y de pronto eso se traslada a nuestras profesiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo al ser psicoterapeuta y aparte dar clases, de pronto, antes de tener a mi hijo, era como yo veía a mis alumnos como mis hijos. Y entonces ahí yo echaba esta parte maternal que también se vale. Y también se vale estos que ahora toda esta proyección maternal se va hacia sus mascotas o hacia a nuestros seres queridos, como esta parte de cuidar, de proteger, ¿no? Entonces, la palabra maternidad, creo que a lo mejor tú nos podrías decir de dónde viene el origen de la palabra maternidad. Es mater, mamá. Ok. Del latín. Pero sí, efectivamente es que eso, ¿no? Como decías, los roles literarios, ¿no? Desde dónde es y hay demasiadas personalidades, ¿no? Demasiados grupos, ¿no? Podríamos hablar de la mamá buena, la mamá malvada, la mamá golpeadora, la mamá que deja que su hijo crezca, la mamá que sobreprotege, la mamá. Pero es, pues, un poco leernos, ¿no? Yo creo que lo más importante dentro de la maternidad hoy en día es que nosotros también nos miremos siendo mamás. Sí. En este sentido, si estoy educando a un otro ser, yo también tengo que reflejarme, verme en un espejo y saber qué errores traía y qué cosas puedo modificar. Qué no quiero repetir, justo. Sí. En lactancia, por ejemplo, se maneja ahora que no se diga una lactancia exitosa, ¿no? Porque exitosa, y si una mamá, como comentabas al principio, no puede lactar, Claro. va a sentirse fracasada. Exacto, ¿no? O va a reprobada, sentirse ¿no? Esta parte frustrada de... porque no fui exitosa como mamá. Entonces, más bien ahora es una lactancia efectiva, ¿no? Claro. Y creo que en toda la maternidad es eso. Y hay una psicoanalista que hablaba, que sigue siendo vigente, sobre el pecho bueno y pecho malo. Y más es como de pronto de lo que nos rodeamos, digamos, el pecho bueno sería todo lo que nos ayuda a crecer, a enriquecernos, a tener vitalidad, a buscar otras metas. Y el pecho malo es cuando te vas como toda esta parte negativa, como le dirían hoy como lo tóxico, ¿no? Como de no me está nutriendo, no me está ayudando, me está más bien como encapsulando, como que no me hace crecer ni como una persona buena, ¿no? Entonces,
a mí ya como para ir cerrando, me gustaría esta parte de no existen mamás perfectas, ¿no? Solo están las que ríen, las que se equivocan, las que se desesperan, se frustran, pero que al final, al día siguiente vuelven a intentarlo, ¿no? Y es ir acompañando. Y algo que también les digo mucho a mis pacientes, a los papás, es tenemos que ser papás que ayuden a construir las alas de sus hijos porque en algún momento se van a ir. Y entonces necesitamos acompañarlos para los momentos que hay como una dificultad, pero dar 3 pasos atrás para observarlos cómo ellos se van haciendo independientes. Y dar estos 3 pasos atrás sin una culpa, ¿no? Disfrutando ver cómo ellos van creciendo poco a poco y como uno, como persona y como mamá, también vamos creciendo y vamos descubriendo nuevas cosas, ¿no? Entonces, creo que mi punto sería cerrar diciendo que cambiemos este término de culpa, que disfrutemos y que disfrutemos los momentos que tenemos. Si trabajamos de lunes a sábado, el domingo dedicarlo a estar con ellos y a escucharlos. Y como hablábamos en el episodio anterior, ¿no? Los hijos a lo mejor no nos dicen, vamos a tomarnos un cafecito, pero de pronto nos dicen, mamá, mira lo que hice. Y entonces es darte ese tiempo, dejando el celular y poder vivir ese minuto que sea como de ver sus ocurrencias o de escucharlos. Y también, yo igual como para cerrar, creo que también es importante que como mamás busquen un espacio para ustedes mismas, ¿no? Claro, o sea, dejar de ser solo la madre de las criaturitas, como decía otro escritor, ¿no? Así le cambia el nombre de la esposa y ya de pronto es la madre de sus criaturitas y no convertirnos en eso, ¿no? No dejamos de ser mamás, no dejamos de ser profesionistas, no dejamos de ser mujeres, no dejamos de ser todos, amigas. De ser amigas. Y creo que estos espacios también pueden generar que disfrutes más todo el proceso y que cuando llegues a esta etapa en donde los hijos se van, no sientas este vacío de ¿y ahora qué? ¿No? O sea, pasaron 18 años. De hecho, justo, y solo justo fui existe mamá. el término de el nido vacío, ¿no? Que la familia, gira la pareja, torno, ¿no? Se convierte solo en papás. Y pasa mucho que es solo la mamá, ¿no? O sea, y entonces es también, de pronto, lo que tú decías, Fer, ser uno mismo, pero también no dejar de lado este tema, si tienes en ese momento una pareja, también mirar a la pareja, porque los hijos se van a ir. Claro. Y entonces, de pronto tú vas a decir, bueno, y estos 20 años que hice de mi vida, ya no sé estar solo. Y ya con tu compañero de vida, que a lo mejor pues hubo cierto descuido, por así decirlo, pues ya cuando los hijos se van, pues es con quien te vas a quedar, ¿no? Claro. Si es que... No, y profesionalmente también, ¿no? Exacto. Y profesionalmente yo que hice, y con mis amigas yo que hice, o cosas que disfrutabas mucho hacer. O pasa de pronto que ya llegas y dices, ay, ahí viene la mamá de fulanito. Y tú, sí, pero me llamo Navy, ¿no? O sea, no solo soy la mamá soy Navy y tengo a mi hijo, ¿no? Pero también, y de pronto pasa que llegan y es como de saludan al bebé, saludan al niño, saludan al adolescente y de pronto aquí estoy, ¿no? Y hay también quienes dicen, cuando nace un bebé, todos van a darle la bienvenida al bebé, pero nadie o sea, es difícil de pronto que volteen a ver a la mamá de... A mí ahí hizo hermoso en el baby shower de Marta. Una de las personas de nuestras compañeras de trabajo, lindísima, y se me hizo un detalle que la verdad, yo no soy mamá y es un detalle que yo ya en cada baby shower que vaya quiero hacerlo porque se me hizo un detallazo. O sea, como que todas llevábamos regalos para el bebé. Ajá. Y esta compañera nuestra, Alejandra, le llevó unas mascarillas y unas cremas y dijo, porque tú también necesitas cuidarte. Claro. Y se me hizo un detallazo. Sí. Igual y cuando fueron a conocer a casa algunos al bebé, le llevaban algo y a mí me llevaban un mazapán o me llevaban un regalo. Claro, es mirar precioso, a los dos. O sea, tú te convertiste en mamá y el bebé nació. Que es algo, por ejemplo, que en consulta yo fomento, procuro hacerlo, que cuando los niños llegan a su meta y así, les doy algún premio, ¿no? Pero cuando les pregunto qué van a querer de premio, a las mamás les pregunto, o al papá o a la abuelita o a quien esté acompañando a consulta al paciente, oye, ¿usted qué va a querer de premio? ¿No? Entonces, porque creo que es un trabajo de todos, ¿no? Entonces... En algún momento acompañaba yo a mi hermano a acupuntura y
cuando lo llevaba, la persona que le hacía el tratamiento me decía, por usted haberlo acompañado y traerlo, también se merece un masaje. Me regalaban un masaje. Era la cosa más deliciosa. Es que ahí va la red. Claro, ahí va la es red. esa red de apoyo. Y lograr mirar más allá de solo es una mamá, ¿no? Y ahí, Fer, tú ahí maternas a tus pacientes, ¿no? Los acompañas y los acobijas y les das esta palmadita de todo va muy bien. Sí, vamos bien y día a día y a lo mejor en esta no nos salió, pero no se preocupe, vamos a buscar la manera por su trabajo, por sus cosas, por tal, ¿no? Entonces, bueno, la salud de una madre, acuérdense que no se mide en revisiones médicas, sino en el cuidado y la red de apoyo que ella también recibe. Gracias por acompañarnos en este episodio de Conciencia y Consentido. Nos escuchamos en el próximo para seguir cuestionando juntas lo que creemos saber. Conciencia y Consentido. Donde el conocimiento se encuentra con lo cotidiano.